El desempleo en Costa Rica alcanzó el 20.1% entre marzo y mayo. Es decir, 1 de cada 5 personas en el país está buscando empleo. Esta cifra se considera histórica, incluso duplica la cifra de desempleo que se tuvo durante la crisis de los 80s, que fue un 10%. La periodista Ana Marta Arce nos amplía la información. Adelante, Ana Marta, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Tal y como usted lo comenta, el INEC reveló este jueves que cerca de 500,000 personas en Costa Rica se encuentran en desempleo, mientras que poco más de 300,000 en subempleo, es decir, que trabajan menos de 40 horas a la semana. Algunos economistas proyectan que el año puede incluso cerrar con un 30% de desempleo. Vamos a ver la siguiente información que hemos preparado. 468,000 personas en el país se encuentran sin empleo, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El desempleo alcanzó en Costa Rica una cifra histórica del 20,1% entre marzo y mayo. Es decir, 1 de cada 5 personas en Costa Rica se encuentran en busca de trabajo. Según el INEC, las cifras representan un aumento de 8,8 puntos porcentuales comparado al mismo periodo, pero del año anterior. Es decir, 319,000 empleos menos que hace un año. Esta cifra actual supera y duplica el porcentaje de desempleo que se mantuvo en la crisis de los 80, tal y como se muestra en el gráfico, llegando en ese entonces a un 10%. Parte de este impacto se le atribuye a la situación que atraviesa el país con la pandemia. Es sin duda la afectación de la crisis sanitaria que ocasiona la COVID-19 lo que está impactando en el desempleo que estamos observando. Nosotros también estamos considerando y observando que las personas que más están siendo afectadas por grupos de edades es la población joven. El economista Juan Pablo Arias considera que la afectación total llega a las 900,000 personas, contemplando las 400,000 que se encuentran en subempleo, es decir, que trabajan solo 40 horas por semana y desean trabajar más. Entre marzo y mayo, el subempleo aumentó 8 puntos porcentuales. Una tasa del 20% significa que de cada 5 personas que quieren empleo, hay una persona que no lo logra conseguir, que está desempleado. A esos números se ponen un poco más fuertes si le agregamos la tasa de subempleo. Eso quiere decir que entre el desempleo y el subempleo estamos alcanzando casi 900,000 personas, 500,000 personas desempleadas y 400,000 personas subempleadas, lo cual corrobora que el mercado laboral en estos momentos está pasando por una rigidez fuerte, una estrechez bien grande. Las mujeres continúan presentando una mayor tasa de desempleo, posicionándose en un 26%, mientras que los hombres alcanzan un 16,3%. La ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, afirmó que ve con preocupación los datos y agregó que está haciendo un gran esfuerzo para generar alternativas de empleo. Hemos puesto a disposición los 50,000 cupos de becas para llevar cursos con Coursera y también seguimos haciendo un llamado a que las personas puedan sumarse a la actividad agrícola para poder ocupar los 77,000 puestos de trabajo que se han logrado identificar en el agro y que probablemente seguirán incrementándose. También seguimos trabajando en la identificación de puestos de trabajo que sabemos que están disponibles y en los que se requiere, por supuesto, el desarrollo de mayores competencias para que las personas con mayor facilidad puedan sumarse a esos puestos de trabajo. El desempleo en Costa Rica ha venido aumentando desde el año 2010, tal y como se muestra en la siguiente gráfica. El economista Juan Pablo Arias proyecta que debido a la pandemia el país puede alcanzar un 30% de desempleo a finales de año. Unos números que nosotros estábamos sacando nos arrojó aproximadamente una tasa del desempleo entre el 30 y el 33%. Eso considerando que muchas empresas van a mantener sus contratos suspendidos con trabajadores, los cuales en términos prácticos también es considerado desempleo porque no están generando ingresos. Eso va a venir a erosionar fuertemente las finanzas de la caja, con todo lo que ha venido sucediendo, no solamente el desempleo, con toda la hospitalización que está al máximo, que está al tope. La cifra de 20,1% es considerada la más alta en las distintas formas en las cuales se ha medido el desempleo en el país.
Bueno, y es que precisamente este jueves el Ministerio de Hacienda también anunció que los ingresos tributarios bajaron casi un 12% en el primer semestre de este año, cerca de 78.000 millones de colones menos. Esta situación argumentan que se debe a la pandemia que enfrenta el país. El Ministerio de Hacienda anunció este jueves una caída del 12% en los ingresos tributarios en el primer semestre del año, lo que equivale a 78.000 millones de colones menos. Según Hacienda, esto obedece a los efectos de una menor actividad económica ocasionada por los efectos de la pandemia en el país. En mayor medida caen el impuesto a la renta y el impuesto del valor agregado. Durante el primer semestre del 2020 se tiene que los ingresos totales tributarios del gobierno central muestran una reducción del 11,63%. Esto obedece principalmente a los efectos de una menor actividad económica ocasionada por el tema del COVID-19. Así como tenemos una afectación en el ingreso total, esto se empieza a observar con un nivel de detalle en cada uno de los diferentes ingresos tributarios que tiene el gobierno central. Concretamente, caen el impuesto sobre la renta y cae el impuesto sobre el valor agregado. La única aspecto que es interesante señalar en esta caída es que el componente de impuesto a valor agregado relacionado a actividades internas sí muestra una variación de crecimiento. Para el economista Juan Pablo Arias, es normal y esperable esta situación, ya que el consumo y la inversión han bajado durante este año. El economista advierte que el gobierno debe considerar nuevas alternativas que no conlleven nuevos impuestos y puedan generar alivio a la crisis económica que atraviesa Costa Rica. Hace aproximadamente unos 50 años, un economista estadounidense, Arthur Laffer, hizo un estudio en el cual demostró que en economías que vienen cayendo principalmente, una disminución en la tasa de recaudación, principalmente de impuestos indirectos, va a provocar una mayor recaudación general de ingresos. Y por lo tanto, y por el contrario, una mayor tasa impositiva de impuestos indirectos va a provocar una menor recaudación. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Ministerio de Hacienda tiene que revisar esos estudios, tiene que contextualizarlos en la economía de Costa Rica. Hacienda también informó que la reducción en los gastos es insuficiente para que el Estado registre un menor déficit en las finanzas. Precisamente para ampliar ambos temas vamos a conversar con la economista de la Universidad Nacional, Roxana Morales. Muy buenas noches, doña Roxana, gracias por acompañarnos, Roxana. Quizás empecemos con el tema del desempleo. Estamos viendo una cifra histórica de 20,01% de desempleo, una situación nunca antes vista. ¿Cómo podemos valorar esta situación y cómo podemos también buscar otras alternativas que generen un alivio a esta crisis? Sí, bueno, es muy lamentable que efectivamente hoy se anuncia un dato nuevo sobre desempleo y que llega al 20%, particularmente afectando a las mujeres, que en este caso el desempleo ronda el 26%. Esta es una situación que se ha venido complicando poco a poco. Estos datos muestran los resultados de marzo, abril y mayo, y recordemos que esta crisis inició a mediados de marzo, es decir, todavía no se refleja totalmente el efecto que ha tenido esta pandemia sobre la economía, y es probable que los próximos meses se siga incrementando el desempleo. Y no solamente el desempleo, sino también el subempleo, que son todas aquellas personas que han visto reducidas sus jornadas laborales, que si sumamos la cantidad de personas desempleadas más las subempleadas, podríamos estar hablando de cerca de 800.000 personas que están teniendo problemas de ingresos. Y obviamente esto se va a traducir en un incremento en los niveles de pobreza. Precisamente ayer el CEPAL anunció un nuevo estudio de este seguimiento que hace de la pandemia y estima que, por ejemplo, la economía costarricense va a crecer, o más bien va a decrecer un 5,5% y posiblemente la pobreza llegue incluso al 25% este año. Entonces es muy lamentable que estos indicadores de desempleo, que pueden seguir empeorando, van a afectar directamente la calidad de vida de las personas y también está afectando significativamente las finanzas del Estado. Podríamos decir entonces que para fin de año, o sea, faltan 5 o 6 meses para finalizar el año, podríamos esperar incluso un porcentaje de 25-30% en el desempleo del país. Sí, es probable que el desempleo continúe aumentando y
Eso va a depender de qué tanto se logre controlar la pandemia. Ya hemos visto en estos días un cierre casi total de la economía. Si esto continúa así, pues vamos a seguir siendo afectados. Muchas personas tienen actualmente sus jornadas o sus contratos, digamos, temporalmente reducidos o a la espera de reactivar actividades económicas. Sin embargo, puede ser que muchas empresas más bien ahora estén decidiendo terminar el negocio, porque no es sostenible, ¿verdad? Para muchas de ellas mantener tantos meses cerrada su actividad económica y sabiendo que tienen que hacer frente muchas a créditos, a pagar las planillas que tienen, las obligaciones, impuestos municipales, impuestos del Estado, y bueno, esto podría complicar aún más el panorama. Pero esperemos que poco a poco logre reactivarse la economía y los niveles de desempleo logren controlarse. ¿Podría en este momento estar parte de la solución alternativa de momento en la Asamblea Legislativa para que pueda generar fluidez económica al Estado, para que pueda disponer de dinero y apoyar a estas familias que se encuentran en estados críticos económicamente? Yo creo que es muy urgente que todos los sectores nos pongamos de acuerdo por la forma en que podamos reactivar esta economía, porque si no la reactivamos no vamos a generar empleo, no vamos a generar ingresos. Pero en este momento ya sabemos que, por ejemplo, las ayudas del Bono Proteger no tienen financiamiento, ya muchas personas se les vence el tercer mes y ya no hay más dinero para otorgarles por más plazos estos dineros y muchísimas personas haciendo fila. Entonces yo creo que es urgente que se llegue a un acuerdo nacional de manera que todos los sectores que mantienen ingresos altos puedan contribuir en esta pandemia, ¿verdad? Se ha hablado, por ejemplo, de los impuestos a los trabajadores del sector público. Sin embargo, debería contemplarse no solamente salarios del sector público, sino también sector privado. Hay muchas personas que todavía mantienen altos ingresos que pueden contribuir. Y no solamente hablamos de salarios, sino también de rentas. Hay personas que viven de grandes rentas por inversiones, ¿verdad? Y hablamos entonces de rentas de capital o intereses. Y esto se plantearía de manera temporal. ¿Por qué así? Bueno, necesitamos solventar esas necesidades básicas de la población y sabemos que ahorita con la economía prácticamente paralizada, muchas de estas personas que posiblemente estén tratando de emprender alguna actividad o algún negocio no lo estén logrando y necesitamos darle seguridad por lo menos a sus necesidades básicas a estas familias y para ello necesitamos obtener recursos para el Estado, ¿verdad? Para que el Estado pueda seguir realizando estas transferencias, por lo menos en algún tiempo, mientras se logra reactivar la economía. Roxana, también vemos reflejada parte de esta situación crítica que está viviendo la economía del país en la reducción de los impuestos, de la recaudación de impuestos. ¿Cómo podemos visualizar o cómo puede visualizar usted, siendo economista, este tema? Y si realmente ahora vemos que el gobierno le está apostando mucho al tema de los impuestos, ¿es una buena alternativa en este momento donde las familias quizás no tienen fluidez económica, donde hay un gran porcentaje de personas desempleadas o en subempleo? ¿Es bueno que el gobierno cambie esta alternativa, que apueste a otras opciones? ¿O cómo valora usted el tema de los impuestos? Bueno, me parece que el Estado debe buscar formas alternativas para financiarse, efectivamente imponer impuestos más altos y menos en la clase media o en las clases sociales más bajas sería muy contraproducente, entonces hay que buscar formas de establecer impuestos, pero como mencionaba ahora, o que son impuestos temporales a estos sectores económicos que tienen ingresos altos, que mantienen ingresos altos, porque sabemos que lo hay impuestos que se han planteado, por ejemplo, a la riqueza, que se podrían estar generando y bueno, entonces sí es necesario establecer y llegar a un acuerdo nacional sobre cómo financiar estos gastos. Ya sabemos también que hay una serie de recortes que se están haciendo en el sector público, pero no es suficiente, ¿verdad? Ya el mismo Ministerio de Hacienda estima que el déficit fiscal podría llegar incluso al 10% este año y podría empeorarse en el momento en que la actividad económica se contraiga aún más. Perfecto, Roxana. Nada más para finalizar, entonces, valoraciones importantes de estos dos temas, recomendaciones indispensables para ver un nuevo rumbo, no a mediano o a largo plazo, sino de forma inmediata, que pueda ir cambiando poco a poco la situación. Yo creo que es urgente que nos pongamos de acuerdo de diferentes grupos. Esto no lo va a resolver el Estado, no lo van a resolver los diputados. Necesitamos el sector público, sector privado, la empresa, municipalidades, actores sociales,
aportar para poder reactivar la economía. Si la economía se reactiva, no se va a reactivar ni los ingresos ni el empleo. Entonces necesitamos aportar desde todas las áreas y hay que hacer un consenso y no solamente pensar en el muy corto plazo, sino que esto va a determinar también el desarrollo de Costa Rica en los próximos años. Perfecto, muchísimas gracias. Escuchábamos entonces las declaraciones de doña Roxana Morales, quien es economista de la Universidad Nacional. Don Ernesto y amigos televidentes, es la información que tengo desde Heredia. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a nuestra compañera.